señores televidentes. Estamos comenzando un nuevo ciclo del programa Concepciones. En esta oportunidad nos acompaña y nos acompañarán por 4 semanas académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas para hablarnos de su quehacer en ciencia. Y en esta primera oportunidad hablaremos de las investigaciones en el área de la microbiología. Me acompañan el doctor Miguel Martínez. Él es biólogo y doctor en ciencias ambientales. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Y me acompaña también el doctor Gerardo González Rocha. Él también es biólogo y es doctor en ciencias biológicas de nuestra universidad. Buenas noches. También tenemos la ventaja de poder contar con otros académicos de la facultad, quienes podemos en un rato más usar imágenes que hemos pregrabado. Y para poder comenzar a explicar un poco el quehacer en la microbiología, quizás debamos contar primero por qué ustedes estudian los microbios, específicamente las bacterias. ¿Miguel? Bueno, yo diría que tal vez es uno de los universos más maravillosos poder sumergirse en el mundo bacteriano, principalmente por la diversidad de actividades que tienen, por la complejidad de sus funciones. Yo diría que es tal vez una maravilla y sorprende día a día en la medida en que uno avanza en el conocimiento de estos microorganismos. Yo creo que podemos compartir la sensación de sorpresa que uno tiene todos los días cuando logra desentrañar un fenómeno microbiológico. ¿Y tú? Sí, efectivamente, comparto plenamente lo que dice Miguel, en el sentido que las bacterias particularmente son las que más entran en contacto con nosotros como seres humanos, tanto desde el punto de vista beneficioso en muchos procesos que facilitan la vida humana, como también en procesos donde causan problemas como bacterias patógenas, especialmente a nivel hospitalario. Así que yo diría que en ese sentido las bacterias son las que llevan la delantera dentro de los microorganismos. Específicamente es justamente en ese ámbito que estaremos durante esta media hora del programa conversando. Conversaremos la investigación en el área de la microbiología clínica y de la microbiología ambiental. Y señor director, si me puede por favor enviar las entrevistas que tenemos grabadas para presentarle a otro académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Bien, nos encontramos aquí en un laboratorio más del Departamento de Microbiología. Nos encontramos con el doctor Homero Urrutia, quien en los últimos años se ha dedicado al estudio de las biopelículas. Entonces queremos que, Homero, nos cuentes tú cuál es la importancia del estudio de la biopelícula y cómo proyectamos estos estudios al quehacer diario de las personas. Hola Pepe, buenas. La verdad es que los microbios en este planeta llevan con éxito biológico alrededor de 3.500 millones de años y la mayor cantidad de biomasa microbiana en este planeta vive adherida a superficie en una forma que nosotros llamamos biopelículas. Cuando un microbio se adhiere a una superficie adquiere características, digamos, fenotípicas, bioquímicas, en el fondo capacidad de hacer daño, por ejemplo, distinta a la que representa el mismo microorganismo en vía suspendida. Un ejemplo típico de esto es que para matar una bacteria con un antibiótico o un biocida en vía suspendida, yo necesito aproximadamente una milésima parte de los antibióticos que necesitaría para matar un microorganismo adherido. Esto quiere decir que yo necesito 1000 veces más de concentración de la droga para matar una biopelícula de un patógeno, por ejemplo. Las biopelículas tienen una biología especial que nosotros nos preocupamos de estudiar desde el punto de vista de su metabolismo, su fisiología, y en mi laboratorio tiene por objetivo describir mecanismos o procedimientos para lograr dos objetivos. En un caso, exacerbar la adherencia de microorganismos a superficie, como por ejemplo lo que ocurre cuando yo estoy en un tratamiento de residuos y quiero que bacterias permanezcan en un reactor, en una planta de tratamiento, o moléculas naturales o artificiales que intervengan inhibiendo el proceso. Encontramos en el laboratorio de patogenicidad bacteriana del Departamento de Microbiología. Estamos con la doctora Apolinaria García. Pola, quisiera que nos contaras la línea de investigación de tu laboratorio. Bueno, la línea de investigación de nuestro laboratorio es el estudio del Helicobacter pylori y las patologías asociadas. Es una bacteria bastante importante porque está relacionada con las úlceras, la gastritis y lo más importante con el cáncer gástrico, que todos sabemos que es un problema muy importante en nuestro país, ¿no es cierto? La primera causa de muerte por cáncer en los varones y la tercera en las damas. Así que sin duda eso demuestra inmediatamente la importancia de estudiar este microorganismo.
seguramente usted, señor televidente, hay varios conceptos o palabras que se dijeron y que no le hacen mucho sentido. Por lo tanto, nosotros en los próximos minutos trataremos de revisar estos conceptos. Y primero quisiera pedirle a mis colegas que nos den un ejemplo de qué tamaño estamos hablando, porque hablamos de microorganismos, hablamos de microbios, pero ¿cómo yo puedo imaginarme de qué tamaño es una bacteria, por ejemplo? Bueno, si bien es cierto, no se ven a simple vista. Exactamente. Lo primero que uno tiene que decir es que para poder observar las bacterias nosotros necesitamos de un microscopio. No la podemos observar, a pesar que también hay bacterias que en asociaciones pueden tener consorcios macroscópicos que uno puede visualizar, pero en general la gran mayoría estamos hablando de tamaños 1000 veces más abajo de 1 milímetro, así que es muy difícil de observar si no es con la ayuda de un microscopio. Y respecto de los aspectos, qué sé yo, uno sabe que existen diferentes tipos, pero yo sé, Miguel, que tú has recientemente encontrado bacterias que tienen características singulares respecto de colores, por ejemplo. Bueno, tal vez hay que agregar un detalle que, si bien es cierto, la célula en sí misma es muy difícil o prácticamente imposible de apreciar a simple vista, y necesitamos de un instrumento que nos amplifique. Es posible visualizar las bacterias a simple vista, cuando pueden crecer sobre, por ejemplo, un medio de cultivo. Y allí entonces uno puede detectar ciertas particularidades, color, forma de estas colonias que uno llama, que crecen sobre la superficie de un agar o la superficie de una placa, digamos, de un cultivo, donde uno puede apreciar la coloración, pigmentos. A veces hay colonias que son de colores rojos intensos, otras más rosados, azules o incoloras incluso. Pero esa es la única forma que uno tiene de percibir en forma relativamente sencilla una bacteria en un medio de cultivo. Es decir, que uno las visualiza macroscópicamente cuando están como una colonia. Exacto, muchas bacterias. Quizás sea importante destacar a ustedes que una bacteria es una célula completa que cumple todas las funciones lo mismo que un organismo como nosotros. Es decir, metabolismo, se desarrolla, se reproduce. Y quizás sea interesante... Sí, yo quisiera agregar un detalle, que es lo que tú señalas muy bien, que es una célula completa, pero que tiene una potencialidad, yo diría, extraordinaria. Crece a una velocidad que creo que ningún otro microorganismo puede igualar. Y segundo, por unidad de célula, la cantidad de cosas que puede hacer es tal vez el único organismo que pueda hacerlo. No hay otro que pueda superar la potencialidad metabólica de una célula bacteriana. Eso le da una tremenda capacidad adaptativa. Así y es. Por eso es que nosotros encontramos bacterias y otros microorganismos en muchos tipos de ambientes, en ambientes tan hostiles como, por ejemplo, en situaciones de acidez tan baja como un pH de 2, o en situaciones normales como nuestro cuerpo humano. Es decir, nuestra microbiota bacteriana a nivel de nuestro intestino es realmente diversa y de millones de células bacterianas. Exacto, pero también creo que es importante comunicarle a nuestros estudiantes que ustedes dos incluso han tenido la oportunidad de ir a buscar bacterias a un lugar insospechado que es La Antártida. La Antártida. Ambos dos han desarrollado proyectos en la Antártida buscando nuevas cepas bacterianas, o más bien características, que las vamos a retomar, estas características, cuando hablemos de las investigaciones particulares que se desarrollan. Sí, yo quisiera agregar un detalle que creo que es fundamental para que la audiencia pueda comprender. Normalmente, la percepción que uno tiene del mundo microbiológico o bacteriano es que son organismos muy agresivos, muy dañinos, claro, que nos van a causar un problema. Y la verdad es que el mundo, nuestro planeta, la biosfera, se sustenta gracias a las bacterias. Si hiciéramos un supuesto de retirar las bacterias de nuestro planeta, evidentemente va a colapsar. La mayor parte de sus procesos van a colapsar y probablemente nuestro planeta se vería en serio riesgo de persistencia en el tiempo. No solamente nuestro planeta, es decir, nuestras propias bacterias que nosotros transportamos día a día, si nosotros las eliminamos completamente, nuestra vida sería mucho más dificultosa, sobre todo en la obtención de ciertos nutrientes a partir de los alimentos. Efectivamente. Por eso es que es muy importante, ¿no es cierto?, que el tratamiento antibiótico sea racional, porque
Cuando nosotros tomamos un tratamiento antibiótico, no solamente estamos afectando a las bacterias patógenas para lo cual se prescribió ese tratamiento, sino que también a la microbiota normal, es decir, a nuestras propias bacterias. Así, efectivamente. Es decir, tenemos bacterias que son beneficiosas y podemos nosotros utilizarlas de alguna manera para hacer o hacerlas funcionar en el sentido que nosotros queramos. Y por supuesto hay bacterias que cuando llegan y colonizan nuestro cuerpo son los que nos causan las enfermedades. Y justamente yo creo que esos son los dos grandes áreas de la investigación que se desarrolla en el Departamento de Microbiología de la Facultad. Y uno es el área clínica netamente y la otra es el área ambiental, y efectivamente yo por eso tengo a ustedes dos como expositores de esta área. Entonces, quisiera comenzar por el área clínica, Gerardo. Tú acabas de mencionar que uno usa los antibióticos, es una forma de combatir las bacterias. Entonces, al respecto, ¿me puedes aclarar un poco de cuál es tu investigación respecto de esto de los antibióticos? Bueno, la verdad de las cosas es que Perdón, pero recuerda que tenemos la teleaudiencia, entonces sí, ojalá en términos lo más sencillo. Correcto, no, sí. El uso de antibióticos es una situación que es bastante interesante y que es importante de aclarar, porque muchas veces las personas piensan que usar antibióticos les permite combatir cualquier tipo de infecciones, porque es el objetivo del uso de antibióticos, y no es así. Lo que nosotros particularmente conocemos como antibióticos, el objetivo es combatir bacterias y no, por ejemplo, virus ni hongos. Cosa que eso tiene que estar muy claro, porque muchas veces las personas están resfriadas y quieren, ¿no es cierto?, que le prescriban un antibiótico, cosa que es un ataque viral. Exactamente, y que por mucho antibiótico que consuman no van a tener problemas. En ese sentido, en nuestro grupo de investigación, lo que nosotros hemos hecho por años es investigar cómo estas bacterias resisten a la acción de los antibióticos, porque por el uso frecuente de antibióticos se van seleccionando bacterias que llegan a resistir, a sobrellevar el tratamiento antibiótico. Entonces, en el grupo lo que hemos estado investigando es cuáles son los mecanismos que esas bacterias tienen para resistir la acción de los antibióticos, de manera de poder buscar nuevos compuestos que sí sean efectivos sobre estas bacterias resistentes. Cuando tú dices nuevos compuestos, es decir, mediante otros mecanismos. Exactamente, mediante otros mecanismos, es decir, buscar mecanismos de acción de compuestos que puedan inhibir o eliminar las bacterias por mecanismos diferentes a los que ya se han sido empleados. Ok, y esto de resistencia en este caso a los antibióticos, yo creo que también te topa un poco a ti, Miguel, cuando nosotros vemos que hay organismos que crecen en condiciones donde tenemos compuestos tóxicos, por ejemplo. También ahí podemos encontrar una cierta resistencia a poder vivir en esas condiciones. Bueno, la visión que nosotros tenemos de la bacteriología, a la cual estamos abocados a estudiar, son básicamente cómo miramos la bacteria ahora desde otro ángulo, no tanto de la necesidad de tener que retirarlos de nuestro organismo porque pueden causar algún daño, sino como cómo podemos utilizar estas bacterias para mejorar, por ejemplo, un ambiente que está dañado por la incorporación de algún compuesto tóxico que fue, digamos, depositado por alguna actividad industrial o porque algún accidente dejó allí un terreno o un cuerpo de agua que lo contaminó. Entonces, las bacterias tienen esta habilidad de degradar esta materia orgánica tóxica y recuperar el terreno, o recuperar el agua, o mejorar los tratamientos industriales que pueden tener este tipo de compuestos. Entonces, tienen esta habilidad que yo diría, por el tamaño que tienen, por su potencialidad desde el punto de vista metabólico. Además, te invito a hacer una pausa para después continuar con estos interesantes temas de la microbiología ambiental. Descubriendo los más importantes avances científicos. Crece en un entorno natural y acogedor. Crece con el prestigio y la experiencia ganado desde 1919. Crece con 86 carreras. Crece con talento, vocación y excelencia. Crece. Ingresa a la Universidad de Concepción. www.udec.cl.
Ahora, las noticias de tu región están mucho más cerca de ti. Compra el Diario de Concepción en tu kiosco por solo 200 pesos de lunes a sábado y 300 pesos los domingos. O bien, exígelo junto al diario La Tercera. Lee las noticias que a ti más te interesan en el Diario de Concepción, comprometidos con la refundación de nuestra región. Y volvemos con los últimos números del Kino. 16. 16. Vamos, 21. 21. Vamos, 22. 22. Bien. Y el último número es 24. 23. ¡Felicitamos al nuevo millonario de Kino! ¡No se vaya! Porque ahora vamos con los 14 números del gordito millonario. Y los 3 últimos números son 21. 22. Y el último es 24. Ahora Kino, además del pozo millonario de siempre, viene con un gordito de 100 millones fijos en todos los sorteos. Kino, más opciones para ser millonario. Mi gordito. Bien, retomamos entonces nuestro programa sobre investigaciones en microbiología con académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y justamente conversábamos con Miguel antes de irnos a pausa sobre la importancia de que las bacterias se adaptan a las condiciones que están en el medio y que incluso nosotros podemos aprovechar esa condición para, por ejemplo, como él lo planteaba, limpiar un terreno de algún elemento tóxico. Y al respecto, en el departamento también hay otro laboratorio, el Laboratorio de Microbiología Ambiental, que dirige la doctora María Angélica Mondaca, y que ellos han incluso podido describir una nueva especie bacteriana que tiene características singulares por su capacidad de metabolizar arsénico. Arsénico, ustedes saben que es uno de los problemas que tenemos en los suelos, en el norte sobre todo, y esta bacteria es capaz de transformar un arsénico que es tóxico en arsénico que es asimilable y puede ser utilizado por organismos sin que sea totalmente tóxico. Miguel, y al respecto dentro de esto mismo, de los problemas que hay con las bacterias, las bacterias, ¿no es cierto?, cumplen un rol fundamental en el equilibrio que tú lo mencionabas recién. Yo quisiera que a lo mejor pudieras explicarnos un poco por qué es tan importante este equilibrio. A ver, en primer lugar hay que señalar que las bacterias cumplen una función importante en reciclar muchos elementos dentro de la biosfera, desde carbono, compuestos como nitrógeno, fósforo. Por lo tanto, si retiramos las bacterias, estos ciclos se van a ver interrumpidos. Sin embargo, además hay que indicarle al público que el mundo bacteriano es muy diverso y está prácticamente en todos los ecosistemas. No hay lugar en que no podamos encontrar bacterias. Y la adaptación que estas tienen han permitido que puedan colonizar y que puedan sobrevivir, que tal vez lo más interesante, en condiciones, yo diría, bastante rigurosas. Nosotros hemos encontrado bacterias en la Patagonia, hemos encontrado bacterias en el norte, hemos encontrado bacterias vivas en núcleos de hielo a varios metros de profundidad y que hoy día las tenemos y las estamos estudiando en el laboratorio. Eso hace que estos microorganismos puedan desarrollar estrategias que les permiten sobrevivir condiciones extremas y que eventualmente puedan explicar, ¿no es cierto?, incluso la vida en otros planetas. Más aún, yo diría que hoy día las bacterias tienen funciones no solamente desde el punto de vista del equilibrio, sino que también pueden ser de alguna forma manejadas para ir en beneficio del hombre y de lo que está haciendo. Entonces uno tiene que ensamblar estas dos ideas de manera relativamente coherente para poder dar respuesta a lo que el hombre necesita por una parte y por otro lado a las necesidades de mantener y sustentar un planeta que hoy día está bastante colapsado por la intervención principalmente del hombre. Y dentro de eso, capacidad que tienen las bacterias, Gerardo, de poder colonizar condiciones en las cuales ellas normalmente no vivirían. Y, por ejemplo, colonizan parte de nuestro organismo y es como causan las enfermedades. Y tú planteabas recién de que hay resistencia a eso. Uno de los, quizás de los problemas más notables o más urgentes de enfrentar son cuando se presentan estas bacterias que han adquirido nuevos rasgos de resistencia y pueden sobrevivir a los antibióticos y dan origen a estas llamadas enfermedades o infecciones intrahospitalarias. Claro.
Entonces, bueno, el problema de la infección intrahospitalaria es un problema serio, no solamente en hospitales de nuestro país, sino que también en hospitales a nivel mundial. Y el problema más serio es porque justamente debido a la presión del por uso de antibióticos, porque obviamente en los hospitales es donde más se usa antibióticos, estas bacterias se han ido seleccionando bacterias que son multiresistentes, es decir, que son resistentes a un gran número de antibióticos y para los cuales en algunos casos el tratamiento es muy escaso o prácticamente no existe. Entonces, por eso es que es muy importante hacer hincapié en el uso adecuado de los antibióticos. Yo diría a nivel hospitalario hay un control bastante riguroso de parte, ¿no es cierto?, de los médicos que prescriben, pero también indicar al público, ¿no es cierto?, auditor, que a nivel de la comunidad Chile ha sido pionero en el control de la venta de antibióticos en farmacias. A fines de la década de los 90 se estableció, ¿no es cierto?, el requisito de receta para la venta de antibióticos. Y eso ha causado un tremendo impacto porque ha disminuido el consumo masivo de antibióticos a nivel extrahospitalario, es decir, en la comunidad, y por lo tanto ha bajado las tasas de resistencia a niveles que son equivalentes a 10, 15 años atrás. Y eso es tremendamente importante porque permite que los antibióticos permanezcan efectivos por más tiempo. Y no tengamos que recurrir. Y esto es tan así que México hace un par de semanas atrás adoptó el mismo modelo chileno basado en nuestra experiencia en la venta de antibióticos con requerimiento de receta médica en la farmacia. Bueno, como ven ustedes, en realidad ambos colegas trabajan con bacterias y seguramente ustedes se preguntarán cómo están tan saludables. Bueno, es que en realidad cuando uno desarrolla trabajo en microbiología, tiene que cumplir con ciertas normas mínimas de bioseguridad. Para eso tenemos un video que el doctor Ángel Oñate, amablemente, quien es director del Departamento de Microbiología, nos mostró de cuáles son los cuidados que debemos tener para trabajar con microorganismos. Señor director, ¿si me da el video? Bueno, aquí estamos en el laboratorio de microbiología. La idea es demostrar un poco cuál es la utilidad, es decir, y cuáles son las medidas de bioseguridad que tienen que tener los que trabajan específicamente en estos laboratorios de microbiología que trabajan principalmente con algunas bacterias que son patógenas. Aquí hay una máquina que permite la protección del trabajador o la protección del investigador o de los alumnos que están bajo estas bacterias. Y obviamente que hay una campana, ¿no es cierto? Se llaman campanas de flujo laminar, son campanas de bioseguridad, lo cual permite, ¿no es cierto?, que no haya un contacto directo entre el investigador o la persona que está trabajando con la campana y las bacterias que están, ¿no es cierto?, en el interior de la campana. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una placa, ¿no es cierto?, y ahí, no sé si alcanzan a notar, hay unos pequeños puntitos. Estos pequeños puntitos son colonias bacterianas y obviamente que tenemos que nosotros cuidarnos de ese aspecto, que no nos vayamos a contaminar y por eso, bueno, estoy con guantes, siempre hay que trabajar con guantes y mantener ciertas condiciones de bioseguridad. Y aquí ustedes pueden ver diferentes tipos de placas de cultivo donde ¿no es cierto?, se crecen estas bacterias y las cuales obviamente son mantenidas bajo condiciones ideales de crecimiento de ellas. Y aquí hay varios otros materiales que nosotros utilizamos, micropipetas, por ejemplo, que son para poder calibrar el volumen de trabajo. Acá hay tubos donde se cultivan, porque las bacterias se pueden cultivar tanto en medio sólido como en medio líquido. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, si notan que se ve medio turbio, eso significa que hay crecimiento, hay bacterias en esto dentro del tubo. Y si ustedes pueden ver otro tubo, por ejemplo, acá, este tubo tiene muy poco crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, obviamente es súper transparente. Lo mismo pasa con las placas. Estas placas tienen más o menos cantidad de bacterias. Y ahí ustedes pueden, por ejemplo, aquí no se notan puntitos porque hay cientos de miles de millones de bacterias que están dentro de la placa, ¿ya? Y son diferentes medios de cultivo dependiendo de las condiciones que uno quiera. Son diferentes, estos son medios sólidos que uno dice, y son obviamente que dependiendo de los requerimientos nutricionales de la bacteria es lo que uno va a necesitar. Y este es un laboratorio relativamente seguro, se podría decir. Tiene puertas, tiene doble puerta cuando ingresamos acá, y hay una sala de cultivo, es decir, hay una cámara de cultivo que no se alcanza a ver aquí,
que donde obviamente se hacen los cultivos bacterianos a temperatura de acuerdo a lo que se requiere para el tipo de bacterias que nosotros estamos trabajando. Bien, como ven, hay condiciones en las cuales uno puede trabajar en forma segura con las bacterias. Por supuesto, hecho por profesionales. Me refiero a investigadores y estudiantes de los cursos de posgrado. Para ir terminando y finalizando este primer programa, Miguel, quisiera darte la posibilidad de que encante al público contándole un poco de cuáles son los hallazgos que ha tenido tu laboratorio y cómo esos hallazgos nos ayudan a la gente normal de Concepción, de la región, del país. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que creo que me va a faltar tiempo porque el entusiasmo que uno tiene cuando investiga siempre supera cualquier expectativa, creo yo. Sin embargo, hemos descubierto algunas bacterias que tienen la capacidad de degradar compuestos orgánicos tóxicos. Al mismo tiempo, estas mismas han sido o han demostrado que pueden sintetizar internamente un polímero que tiene las mismas propiedades que el plástico, que es biodegradable y que puede ser usado en reemplazo de este tipo de compuestos. Hemos descrito una nueva especie también, que es un tipo de Deinococcus, que tiene algunas habilidades interesantes, muy parecido a algunos que resisten altas tasas de radiación. En este minuto estamos trabajando con esta cepa, estamos viendo cuánto sobrevive a condiciones más rigurosas como extremo de frío, congelamiento y condiciones de radiación. Hay algunos estudiantes que están también involucrados en evaluar cómo están expresando algunos genes que le permiten sobrevivir mejor bajo condiciones de mayor rigurosidad. Yo diría que hay un grupo importante de estudiantes tanto de posgrado, de doctorado, como también de estudiantes del magíster en microbiología y numerosos estudiantes de pregrado que van a hacer sus unidades de investigación y seminarios de títulos de la carrera de bioingeniería, de bioquímica, carreras de biología, que han contribuido de manera significativa. Yo quisiera señalar que uno transmite esto, pero en realidad son la sumatoria de todos los estudiantes, el esfuerzo de los estudiantes, quien contribuye a incrementar el conocimiento. Así que son ellos los que deben, llevar los laureles, el privilegio de poder contar también su experiencia. Sí. Bueno, igual, antes de terminar, quisiera ofrecerte la posibilidad de sacar luz de algún hallazgo y estamos muy cerca del término, así es que... No, brevemente, solamente mencionar que durante todo el tiempo que nosotros hemos estudiado los mecanismos de resistencia nos ha permitido llegar en este momento a ser referentes nacionales en estudios de resistencia a antibióticos, especialmente en el área clínica, pero yo creo que lo más prominente en estos momentos es que el hecho de conocer los mecanismos de resistencia nos ha permitido a nosotros incursionar en la otra línea de investigación que lleva el laboratorio, que es la búsqueda de nuevos compuestos con actividad antibacteriana. Y en ese sentido hemos tenido éxito con la búsqueda con compuestos extraídos de plantas autóctonas de Chile, en colaboración con el Laboratorio de Recursos Naturales, y también bacterias que tienen capacidad antagónica, es decir, que tienen capacidad de inhibir patógenos y que han sido aisladas desde la Antártica. Es decir, que en ese sentido yo diría que conociendo los mecanismos de resistencia uno puede buscar ahora nuevos compuestos para combatir estas bacterias resistentes. Bien, señores televidentes, se hace estrecho para poder contarles más cosas, los éxitos que tienen nuestros académicos de la Facultad de Ciencia Biológica, específicamente en el Departamento de Microbiología. Por ejemplo, no les pudimos hablar de lo que son los probióticos, pero estamos abiertos a recibir sus consultas. Les recuerdo, hay un correo para esto. El correo es tvcortau@udec.cl, en el cual ustedes pueden dirigir sus consultas y nosotros nos contestaremos, por supuesto, con la participación de los expertos, no solo los dos presentes acá, sino que de todo el Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Les agradecemos su participación, su audiencia de nuestro programa y esperamos encontrarnos la próxima semana con otras líneas de investigación. En la próxima semana estaremos conversando sobre las investigaciones que hace la Facultad de Ciencias Biológicas sobre cáncer. Posteriormente haremos las investigaciones también en neurociencia y finalmente conversaremos en la cuarta semana sobre ingeniería de tejidos. Le dejo abierta la invitación a contactarse con nosotros a través del correo tvu@udec.cl. Muy buenas noches.